Con el pasar de los meses aparecían más cuerpos en unas condiciones terribles y bastante similares entre ellos. La policía no sabía quién estaba detrás de todo esto. Toda la ciudad se volcó a intentar descubrir el culpable, sin saber que esta investigación llevaría no solo mucho tiempo, sino también la carrera de algunos de los agentes de policía más importantes de la época. Este es el caso de los asesinatos de Torso de Cleveland. Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy un nuevo caso. Es de esos casos que a mí me gusta mucho en lo personal. Sé que a muchos les encanta porque yo les digo como casos vintage, que no dejan de ser demasiado interesantes, pero igual pues son antiguos. Ya saben que en mi canal les tengo una lista específica de casos vintage. Si quieren pueden entrar a la página principal de mi canal y al final la encuentran, y muchas otras más. Está súper organizada para que ustedes vean todo el contenido, por si quieren ver, no sé, casos actuales o casos de tiktokers o casos de asesinos seriales. Bueno, todo eso ya está ordenado en mi canal. Y bueno, hablaremos de este caso. Está bastante interesante. Hace mucho no traigo un caso así y yo sé que les va a encantar porque es uno de los más famosos también de la historia. Pero bueno, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Síganme en Instagram, en TikTok, que hago muchas cosas relacionadas con todo esto que les cuento y que yo sé que a ustedes les va a encantar. Y también mi canal de WhatsApp, aquí les pongo el QR por si lo quieren buscar o buscarlo como Paulette. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de los asesinatos de Torso de Cleveland. Bueno, como saben o como se imaginan por el título, esto no tiene todavía una persona en específica. Este caso inicia con un contexto histórico, no con una persona, y hablamos de la década de 1920, casi que principios, hace un siglo más o menos, principios del siglo XX, en Cleveland, Estados Unidos. Y Cleveland estaba en auge, mucha gente llegando, era el momento de las empresas, de las fábricas, manufacturas, y allí había muchas opciones de trabajo, así que mucha gente llegaba a este lugar para buscar trabajo, para salir adelante. Era la maquinaria importante en el estado y en pues parte de Estados Unidos, y estaba creciendo increíble, al igual que muchas grandes ciudades en Estados Unidos. Ustedes ya saben que esa época pues fue bastante importante. Sin embargo, como es de esperarse, para 1929 ustedes saben que existió la llamada Gran Depresión, un momento muy difícil para Estados Unidos, un momento muy difícil para la economía, y para 1930 pues claramente Cleveland es una de las ciudades que más se afecta. Tienen que cerrar muchas fábricas, muchas de estas empresas en las que trabajaba gran parte de la población que se había ido allí a conseguir un mejor futuro, y comienza a haber muchísima pobreza. No hay alimentos como antes, no hay opciones de salir adelante, no hay hogares, así que son muy pocas las personas que logran como mantenerse bien dentro de la ciudad, y gran parte de ellas también se torna en la población más vulnerable, personas que ya no tienen hogar, que tienen que comenzar a construir, no sé cómo le digan en sus países, acá tampoco es como que haya una palabra en específico, pero estas casitas que hacen con materiales muy básicos, con algunos plásticos, algunos cartones, o sea, prácticamente vivir en la calle, pero tener como, acá yo creo que le llaman como chalupas, no sé bien si ese es el nombre, pero así se volvió una parte en específico de Cleveland, donde se fueron muchas de
las personas que se quedaron sin empleo, que ya no tenían una remuneración por su trabajo o un trabajo como tal. Y justamente 3 zonas en específicas llamadas Woodland Avenue, Broadway Avenue y Kingsbury Run se vuelven pues uno de los lugares más llenos de este tipo de poblaciones. Un lugar peligroso, lugares oscuros, pues donde estas personas tienen que comenzar a sobrevivir, pero claramente muchas de ellas toman caminos que son muy difíciles, caminos del alcohol, de la droga, de la prostitución, y básicamente le llamaban la jungla de vagabundos en estas zonas, especialmente en Kingsbury. Además que para esta zona en especial estaba cerca una estación de tren y justamente decían que llegaban varias personas pues con las mismas condiciones, porque esto fue una situación completa en el país. Entonces llegaban muchas de estas personas y pues terminaban viviendo en esa zona. Para esa época ese lugar se llenó de bares, pero no bares bonitos, bares tristemente de mala muerte, muchísimos burdeles, pensiones de muy bajo costo, pues lugares muy feos y casas de juego, pues donde tristemente estos lugares se vuelven como la vida de muchas de estas personas que de una forma u otra perdieron todo tras esta gran crisis. Y es ahí donde se desarrolla esta historia, y acá es donde comenzamos a hablar de las víctimas del Cleveland Torso Murders, que así se conoce en inglés. Les voy a hablar de las víctimas, ya después vamos a hablar como más del caso, pero pues quiero que sepan cómo empezó toda esta historia. Comienza para septiembre de 1934, en donde un joven encuentra cerca como a un arroyo el torso de lo que parece ser una mujer de 30 años. Sin embargo, tenía parte de sus muslos unidos, pero a la altura de las rodillas se los habían cortado. No tenía cabeza, varias partes de su cuerpo habían sido cortadas y tenía su piel como una especie de químico, algo le habían puesto y parecía como bronceada pero casi quemada. Su piel se había tornado muy rojiza y como muy seca, muy dura, como que le habían puesto algo de esto. A partir de ahí llaman a esta mujer la dama del lago, porque pues fue donde la encontraron, y eventualmente se darían cuenta que ella sería la víctima cero tras una cantidad de víctimas después que vendrían. Para ese momento tristemente no se logra identificar quién era, no había información de esta persona y pues obviamente no tenía su cabeza, entonces era muy difícil. Piensen que en este momento en específico pues la ciencia forense no había avanzado pues prácticamente nada. Estamos hablando de una época en donde esto está como comenzando de una otra forma. Ustedes saben que gran parte de los asesinos seriales más famosos comenzaron por estas épocas, por ejemplo Jack the Ripper o Jack el Destripador, que por cierto les hice un TikTok de eso, lo vamos a hacer para alguna actualización. Parece ser que descubrieron quién fue Jack el Destripador, famosísimo asesino serial que nunca habían resuelto su caso y gracias al ADN se pudo, pero bueno, ya hablaremos de eso en otra actualización, o vayan a mi TikTok y ahí lo van a encontrar, o a mi Reels, cualquiera de los dos. Pero bueno, el caso es que fue una época donde no estaba tan avanzado este tema, entonces no se podía como a día de hoy encontrar tan sencillo quién estaba detrás de las personas que hallaban como víctimas. Un año después, para 1935, 2 chicos estaban caminando, 2 adolescentes, un día normal, por una calle llamada la calle 49 Este, y era justamente una calle que estaba dentro de Kingsbury Run, que les digo que era como esta zona como un poco oscura. Y ese día encontraron otro cadáver, esta vez también un hombre decapitado, pero le habían emasculado, que es como quitarse sus partes íntimas. El cuerpo estaba completamente desnudo, pero también tenía una particularidad, no tenía sangre, o sea, como que se lo habían sacado todo, era algo muy parecido al primer caso, y tenía como unas quemaduras de cuerda alrededor de las muñecas, lo que había como hecho pensar que podría haber estado amarrado o algo similar. Pero a diferencia de la primera víctima, a él sí lo pueden identificar, y justamente por sus huellas. Para ese momento creo que ese era como el método más eficaz para identificar a una víctima de algún crimen, y lo reconocen como Edward Andrassy. Este era un hombre blanco de aproximadamente 28 años que frecuentaba mucho una calle muy cerca a Kingsbury Run llamada Roaring Dirt, y justamente como estuvieron haciendo como ese peritaje durante varias semanas de otras zonas relacionadas para buscar algo de información, la policía encuentra otro cuerpo, exactamente en las mismas condiciones, con algunas características similares a la primera persona o a la dama del lago, fue como la víctima cero, y tenía también la cabeza ausente, o sea, estaba decapitado y es emasculado justamente como Edward, y aparte tenía también como ese tema en su piel, como si le hubiesen echado algún líquido especial, como que lo quemaron y su piel estaba rojiza
rojiza y seca. Sin embargo, a diferencia de Edward, que pues lo encontraron al parecer prácticamente cerca de cuando murió, el otro hombre que encontraron ya llevaba aproximadamente 2 semanas muerto. Pero sí logran descubrir que todos tienen un patrón, y es que parece ser que la muerte de ellos fue por la decapitación. A diferencia de Edward, el segundo hombre que encontraron no fue identificado, y unos meses después, para 1936, en el mes de enero, una mujer descubre lo que parece ser también el cuerpo de una persona como metida en una, les llamaban como faganeta, yo no sabía que eso era, pensé que era como una unidad de medida, que sí es, pero también son como unas cajas de madera donde la gente llevaba al mercado. Pónganle que era muy parecido a las canastas que uno hace mercado, pero de madera, y eran grandes. Entonces esta persona encontró envuelta en periódico y en 2 de estas cestas el resto del cuerpo de una mujer, a excepción de su cabeza, como era de repetirse en los otros casos. La encontró justamente frente a un edificio que era una manufacturera en el Central Avenue East 20. A diferencia de los otros, a esta víctima le encontraron el resto de sus partes del cuerpo eventualmente, y también a esta mujer la logran identificar. No encuentran su cabeza, pero a través de las huellas dactilares dan con una mujer llamada Florence Polillo. Ella, para pues el momento de su deceso, se ve que era una camarera y también pues trabajaba en este mundo y en estos bares y en estas cosas, y era una zona cercana justamente donde encontraron a Edward, pues es la segunda víctima. Para junio de 1936, casi 6 meses después de que encontraron a Florence, justamente por la mañana, a primera hora del día, 2 jóvenes descubren la cabeza de un hombre que estaba envuelta como en unos pantalones cerca de un puente en la calle 55 Este. La policía hace la investigación inmediata y unas horas después logran encontrar el resto del cuerpo en otras zonas. Era perteneciente a un hombre blanco también de 22 años, y al igual que todos estaba perfectamente limpio, no tenía sangre, y pues se veía que su muerte había sido también por decapitación. Sin embargo, a él no lo pudieron reconocer, sus huellas no estaban registradas. Tenía muchos tatuajes, tenía como, pues para la época, piensen en esa época, tenía como 6 tatuajes. Que valga aclarar algo importante, para la época no era normal tener tatuajes. Si tú tenías tatuajes era porque perteneciste a la milicia o a alguna de estas cosas militares, o porque eras criminal para esa época, piénsenlo así. Entonces las personas dijeron: ok, vamos a ponerlo porque tiene algo que no todos tienen, vamos a exhibir como esos tatuajes, como los dibujos de los tatuajes, y también le hicieron una reproducción en yeso de su cabeza. No pusieron la cabeza real pero pusieron como una reproducción en yeso exhibida para que la gente lo reconociera, y lo identificaron como el hombre tatuado. Todo esto en una exhibición de un museo de la policía de Cleveland. De eso hablaremos un poquito más adelante, pero pues básicamente lo pusieron para que la gente lo reconociera. Sin embargo, nunca llegó nadie a decir como él es familiar mío, lo conozco, no, nadie. Se piensa que 1, probablemente sí, nadie lo conocía, o 2, como tenía tatuajes, puede que sí haya sido como un criminal y alguien relacionado con él pues no quería hablar de él para que no lo involucraran en ese tipo de cosas. No se sabe, es como una teoría, pero no se logró descubrir quién era. Pasa un mes más después de este hallazgo y otra persona que va caminando, un adolescente, me parece súper fuerte porque la mayoría de personas que encontró esto eran adolescentes, qué trauma, pero bueno, encontró a un hombre blanco también aproximadamente de 40 años en un bosque al que esta persona fue a caminar, llamado, entre Clinton Row y Big Creek, 2 calles de Cleveland, pero dicen que esta persona ya llevaba muerta aproximadamente 2 meses, pues como de pronto era una zona un poco más remota, no todo el mundo pues iba al bosque, pues fue más difícil de encontrarlo, pero a él sí le encontraron varias piezas de ropa ensangrentada, de pronto a diferencia de las otras víctimas, y como había mucha cantidad de sangre en el suelo cuando lo encontraron, a diferencia de las otras, se piensa que él fue decapitado en ese mismo lugar. O sea, a diferencia de las otras que de pronto las movieron de un lado a otro, él parece ser que lo habían desvivido ahí. Al igual que muchas otras, esta víctima nunca fue identificada. 2 meses después, vean cómo cada vez es más rápido que encuentran
a los cuerpos, pero un hombre iba a subirse a un tren, como les digo, todo esto era muy cerca al tren, y se tropezó con algo. Cuando se dio cuenta era el torso de un hombre. Qué trauma, Dios mío, yo no vuelvo a ser la misma, se lo juro por Dios. Y la policía comenzó a hacer su investigación y en un lugar cercano, que era como que estaba lleno de agua, muchos decían que era piscina, pero la verdad era como un posadero horrible de agua, encontraron la otra mitad de su torso y algunas partes de sus piernas. Les tocó como hundirse y todo para recuperarlo, hicieron como un buzo especializado fue a hacerlo, pero esto fue tan impactante, fue como la primera vez que ya estaban pasando tantas cosas y fue como en una zona pública que dicen que 600 personas se quedaron paradas viendo el rescate, ¿sabes? Como que viendo al buzo bajar, sacar las partes del cuerpo. O sea, también yo digo, qué horrible. O sea, no existía la televisión y la red. Tocaba entretenerse con lo que fuese, pero Dios mío, yo no soy capaz de decir, ok, voy a pararme a ver aquí cómo sacan el cuerpo sin vida de alguien. O sea, pero bueno, fue un espectáculo. Esto llamó la atención de todo el mundo y fueron como 600 personas a ver lo que estaba ocurriendo. Al igual que las otras víctimas, no fue identificado, pero la policía empezó ya a ver un patrón muy repetitivo y es que los cortes, por ejemplo, pues como la mayoría estaba tristemente pues mutilada, los cortes eran muy exactos, eran como cortes que los había hecho alguien que sabía, alguien especializado, alguien que podía conocer perfectamente la anatomía humana, saber cómo se cortaba y lograrlo hacer, y pues también de pronto tener cierta fuerza para pues hacer esos movimientos. Y ahí comienzan una investigación, ya vamos a hablar de la investigación, pero pues primero voy a hacer todas las víctimas. El año siguiente, para 1937, en febrero, un hombre también encuentra otro torso, esta vez en la orilla de un río. Había sido arrastrada justamente por ese río, la misma forma que los demás. Ella tenía aproximadamente 20 años, pero la policía dijo que ella, a diferencia de los otros, no había muerto por decapitación. Algo había pasado antes y ya después la decapitaron. Para junio de ese año también, 1937, otro adolescente descubre un cráneo humano debajo de un puente y junto a él descubrió como una bolsa que tenía restos óseos pertenecientes a esa misma víctima. Ya pues parecía que no llevaba la piel ni nada, sino como que ya estaba como de pronto en un estado de descomposición o la habían pues sacado todo, ya se imaginan cómo. Pero a esta víctima sí la logran identificar y eso por los dientes. Ustedes saben que los dientes son como una forma muy importante de identificar los cuerpos. Identificaron que era una mujer de raza negra de aproximadamente 40 años llamada Rose Wallace. Se dice que ella de pronto era como una mujer que trabajaba en el mundo de la prostitución, pero no se sabe bien. La policía no pudo dar como con pistas certeras de ella o entender el contexto. Y como ustedes han visto también de una u otra forma, acá han habido hombres, mujeres, mayores, menores, o sea, como que era como que el asesino tampoco tenía un patrón específico de sus víctimas, a diferencia de muchos de los que hemos hablado acá. Para 1937, esta vez una persona que trabajaba dentro de la policía fue el que encontró el siguiente cuerpo. Esto porque estaban habiendo unas protestas en una empresa, como en una fábrica, y pues la policía tuvo que ir como a ordenar todo. Y justamente mientras estaba haciendo el guardia de estas protestas, encontró un cuerpo. Era también un torso con las mismas características, sin cabeza, pero a este le habían sacado también algunas partes de sus órganos, su corazón se lo habían destripado y como que mostraba que era como que el asesino se estaba volviendo más cruel, como que ya estaba haciendo otras cosas más heavies. La víctima tenía entre 30 y 40 años y tampoco fue identificado. Para 1938, otra persona encuentra esta vez el cuerpo de una mujer justamente muy cerca donde este policía encontró ese torso, y digamos que este se tardó un poco porque después en el río, que era el lugar cercano donde lo encontraron más partes de su cuerpo, pero esta es la primera víctima que le logran hallar algo diferente. Esta víctima tenía como ciertas drogas en su sistema que comenzaron a pensar pues la policía dos cosas: o era drogadicta o la drogaban para pues mantenerla quieta. Nunca fue identificada esta víctima y para 1938 3 recolectores de chatarra estaban en un vertedero y en ese momento
momento encontraron también el torso de una mujer envuelto como en una chaqueta azul. Se dieron cuenta después cuando encontraron algunas otras partes de su cuerpo que muy cerca había otra víctima, también en las mismas condiciones, pero a diferencia de las anteriores, estas parece ser que habían refrigerado como partes de sus cuerpos, e incluso una de esas víctimas, la mujer, sí tenía cabeza. Entonces pues lograron como tener su cuerpo completo, pero no identificar ni a ella ni a la segunda víctima, que era un hombre. Y para 1950, esto fue muchísimo tiempo después, casi, no sé, unos 12 años después de la víctima número 11 y 12, la policía encuentra a pues como el cuerpo en las mismas condiciones que todos los que les he contado, de un hombre que sí lograron identificar, tenía 41 años y se llamaba Robert Robertson. Este es uno de los casos que es como el más distanciado en tiempo, pero se piensa que puede tener algo de relación con el caso, especialmente por la forma en la que se encontró su cuerpo, pero por algunas cosas que les voy a contar ahorita, pues no se sabe si es el mismo asesino o no. En sí, esas son las víctimas, es un total de 12, son 12 en teoría, pero se piensa que pueden ser muchas más. Y durante todo este proceso se da la investigación de la policía, pues quedan muy impactados porque es que en cuestión de 2-3 años se encontraron 12 cuerpos, todos en la misma condición. Obviamente la gente de Cleveland estaba aterrorizada, ya no sabía ni qué estaba pasando. Y para esa época, por las zonas en que encontraban muchos de los cuerpos, como les digo que Kingsbury estaba muy cerca a todos los lugares donde las víctimas fueron halladas, le pusieron The Mad Butcher of Kingsbury Run, o el carnicero loco de Kingsbury Run. Ese fue el primer apodo que le pusieron a la persona, como sin identificar, que eventualmente se convirtió como en el asesino de los torsos de Cleveland. Y para esta época ustedes saben, bueno, yo creo que es que hace mucho no sentimos algo así porque casi ya no hay asesinos seriales como en esas épocas, pero eso generaba muchísimo pánico. Obviamente todo el mundo decía, ok, algo está pasando, nos va a pasar a nosotros. Se vuelve un frenesí mediático, la gente comienza a preguntarse qué está ocurriendo y pues obviamente buscan una solución rápida por parte de las autoridades. Y para ese momento el departamento de policía comienza a trabajar direccionados pues por las personas que eligen el alcalde de ese momento de la ciudad, que se llamaba Harold Burton, e involucra a 2 oficiales de policía en la investigación como los jefes, que eran Peter Merillo y Martin Zelewski. Ellos se volvieron los agentes oficiales del caso, los líderes, y trabajaban 100% en el caso, o sea, no se desviaban a ninguna otra investigación más de encontrar al culpable relacionado con estos crímenes. Y ellos, la verdad, tenían muchas facultades increíbles, especialmente Peter. Por ejemplo, Peter hablaba diferentes idiomas, pero más que todo se especializaba como en el hablar, no sé cómo explicarlo, como inglés europeizado, y pues se pensaba que esto ayudaba mucho porque conectaba con las personas de esta colonia, de este barrio donde estaban ocurriendo las cosas, porque muchos eran inmigrantes, especialmente europeos, y hablaban como un inglés diferente. Es que, bueno, si ustedes saben inglés, ustedes saben que el inglés europeo se diferencia de alguna forma, especialmente en esa época. Entonces él lograba conectar muy bien a través de la forma en que se comunicaba con ellos para hacer entrevistas, para que la gente como que le diera información, y más que eso, él también tenía técnicas muy interesantes. Es que esto parece de película, pero literalmente él era agente secreto en el caso, y para muchas ocasiones se disfrazaba. Acá les estoy mostrando una foto del disfrazado cuando pues no estaba en servicio, para introducirse en este mundo y como que tratar de sacar información de lo que podía pasar o bueno, quién podía ser el culpable. Se dice que incluso llegó a entrevistar como alrededor de 1500 personas para tratar de dar con el asesino, y aún así pues era muy complicado. Y como le estaba costando de una forma u otra como encontrar al culpable, pues la gente estaba ejerciendo muchísima presión, y para esa época convocan a un nuevo agente que lo ayude con la investigación. Un hombre que seguramente algunos de ustedes conocen, si no se los voy a presentar. Me gustaría hacer incluso un caso de eso porque creo que es bien interesante. Llamado Eliot Ness. Eliot Ness era el líder
de los llamados Los Intocables. Creo que incluso tiene película. Pero Los Intocables fue un grupo de agentes de policía en esa época que fueron los que atraparon a Al Capone. Y Los Intocables se llamaban Los Intocables porque era un grupo de gente como que iba con la ley, estrictos, que hacían su trabajo y que nunca se dejaban sobornar, a pesar de que Al Capone en muchas ocasiones lo intentó hacer. No se dieron y eventualmente lo lograron atrapar, procesar. Bueno, fue todo una cosa cinematográfica que ustedes ya saben que a día de hoy le han hecho un montón de películas y un montón de cosas. Pero bueno, Eliot Ness era el líder de estos. Entonces la reputación de Eliot Ness era como Eliot Ness, o sea, este señor va a venir a resolver el caso de Cleveland porque no sabemos quién es. Y Eliot Ness, yo creo que es un gran error, pero bueno, los egos de este tipo de gente son complicados. Y Eliot Ness dijo, a ver, yo soy Eliot Ness, a mí no me vas a poner a trabajar con nadie. Y él no hizo equipo con Peter y Martin, que estaban ya haciendo la investigación hace tiempo, sino que él dijo, yo me encargo, yo tengo a mi gente y yo hago esto. Que creo que es un poco desafortunado ese ego laboral, porque hubiese podido tener pues mucha información que seguramente ya tenía pues el otro equipo designado desde el principio, pero lo quiso hacer como desde cero, o sea, empezar todo y empezar el proceso. Y pues bueno, entre las dos investigaciones, que era algo en lo que ellos coincidían, era el modus operandi. Era una persona, buscaba generalmente vagabundos o mujeres que trabajaran en la prostitución, generalmente personas de clase baja que fuesen afectadas por la Gran Depresión, porque de una u otra forma podía pensar que así no las encontrarían y no sabrían quiénes eran, cosa a la que tuvo razón el asesino, que era bastante inteligente también, una de las cosas que ellos ponían, porque sabía a quiénes escoger, sabía que estas personas, probablemente muchos inmigrantes, probablemente también muchas personas que nunca se registraron por sus condiciones de vida en ningún lado, entonces sabía que ni por las huellas dactilares iban a encontrar a muchos. Una persona que de una u otra forma sabía cómo se movía la zona, se involucró de alguna forma en la zona para saber a quiénes podía escoger, a quiénes no. Una persona que sabía de medicina o algo relacionado, pues porque lo que les decía antes, los cortes eran perfectos, como aparecían sin sangre, limpios, sin golpes. La mayoría de víctimas también fueron castradas de alguna forma, así que tenía probablemente ciertos fetiches en temas sexuales particulares. Y pues dentro de todo, la policía, como ya les había dicho antes que les iba a contar, tenía un museo. Entonces, con todo este modus operandi, con las cosas que ellos habían encontrado, para ese momento los investigadores montan como una exhibición de todo lo relacionado con los asesinatos de Cleveland, y ellos cada vez pues van reuniendo más pruebas, tienen fotos, tienen dibujos, tienen algunas huellas dactilares, declaraciones, testimonios. Acá les estoy mostrando como fotitos de lo que ellos pusieron en el museo, y aparte de eso pues cosas de las víctimas, entre esos por ejemplo las figuras de yeso que hicieron de las cabezas, ropa, algunas cosas así, accesorios, colchas, las mantas o las bolsas donde los encontraban, ponían fechas, ponían nombres, ponían lugares donde las cosas se habían encontrado, más las identidades pues de los que sí se lograron identificar. Todo esto con el objetivo de que la gente fuera, mirar al museo, viera a ver si había de pronto alguna pista, algo que supiesen, alguna persona que conocieran, no sé, algo de ese estilo, y les fuesen de una forma u otra útiles para la investigación, porque esta fue una investigación que costó mucho, que ni siquiera Eliot Ness. Y para toda esa época, unos de los sheriffs del condado, que para ese momento se llamaba Martin O'Donnell, ya les había hablado como de ellos como en las investigaciones, llegan como a un posible sospechoso y lo arrestan. Un hombre llamado Frank Dolezal, que para el momento de su captura era un albañil que tenía 52 años, y a él lo atrapan especialmente por una de las víctimas, que era Florence Polillo, la que les digo que fue como la segunda que lograron identificar. A él lo descubren porque dentro de todas las entrevistas que habían hecho, a él se le vio una cercanía con ella. Él vivió durante un tiempo en la casa de ella, y aparte se sabía que él había conocido tanto a Edward como a Rose, que fueron las otras
2 víctimas que lograron identificar. Sin embargo, el tema con Frank fue bastante complicado porque él dio sus declaraciones y fueron bastante ambiguas, bastante extrañas, como que divagaba muchísimo, pero pues de una forma u otra terminó diciendo como sí, yo fui el que cometió esos crímenes. A él le hicieron su proceso y antes del juicio, tristemente lo encontraron muerto en su celda. Se había ahorcado con un gancho pues que había en su celda, pero de Frank había una particularidad. Su autopsia mostró que él tenía 6 costillas rotas y a muchos les extrañó esto en especial porque, como les digo, fue un caso que fue muy difícil de resolver, no habían respuestas y la presión de la prensa era cada vez más fuerte. Los sheriff de alguna forma u otra se vieron presionados como ok, resuelvan rápido el caso, necesitamos respuestas. Esto ya lo hemos hablado en muchos otros casos, pero ustedes saben que cuando la policía no encuentra respuestas, pues ¿qué hacen? Buscarlas ellos mismos o crearlas ellos mismos. Y acá hay un gran debate porque muchos dicen que Frank no fue culpable, que por la forma en que él respondía, por las cosas que él decía, se veía de una u otra forma que él había sido presionado para decir eso. Es normal que la policía busque en casos así tan famosos culpables rápido, pues para no perder sus puestos, su reputación, entre muchas otras cosas. Y pues Frank era la persona ideal y pues parece ser que lo que especulan muchos es que a él lo torturaron hasta que confesó el crimen, aún sabiendo que no lo había hecho. Y más curiosamente, que haya aparecido con 6 costillas rotas, que haya aparecido muerto antes del juicio, como ya saben que el juicio ya se muestran pruebas, que él puede decir ciertas cosas, así que muchas personas pues dijeron como probablemente lo silenciaron, pero más que eso, Frank medía 1,70, o sea, era alto, y la altura del lugar en el que él estaba, en su celda, era de 1,73, entonces para muchos no tenía sentido que él se haya colgado y haya muerto colgado, porque pues prácticamente estaba al techo y al suelo en la misma distancia. Entonces hay muchas cosas particulares y muchos dijeron que esa fue como la necesidad rápidamente del sheriff de encontrar un culpable y eventualmente pues silenciarlo y decir ya lo habíamos resuelto, pero pues es que se murió, entonces no sabemos. Y por su lado, Elliot Ness también estaba buscando rápido una solución. Este hombre dijo ok, no lo estamos resolviendo, no estoy llegando a conclusiones, tenía algunas líneas por las que se podía ir, pero él tenía una forma de trabajar mucho más, no sé cómo decir esto, yo creo que por su pasado trabajando con todo el tema de Al Capone y esto, este era un hombre mucho más duro a diferencia probablemente de Peter o Martin, y Elliot tomaba decisiones mucho más radicales, incluso por su estatus de forma u otra. Él logró por ejemplo la renuncia de 200 agentes que estaban encargados del caso, él pudo llevar a 15 funcionarios de todo este proceso a juicio, como que tenía las riendas, tenía un poco más de poder, pero él en ese afán de tratar de encontrar al culpable hizo algo que yo creo que fue de las cosas que más manchó su reputación en ese momento. Elliot Ness tomó una decisión muy extraña y fue básicamente vamos a ir a Kingsburg, que era el barrio donde pues esto estaba ocurriendo, y vamos a buscar al culpable, pero lo vamos a buscar de una forma cero tradicional. Elliot Ness junto a un equipo de aproximadamente 65 agentes llegan una mañana a Kingsbury Run y comienzan a quemar todas esas chalupitas, esas casitas, algunos les dicen barriadas, donde vivía la gente pues que no tenía recursos en ese momento, era su hogar, y él quema todo eso, todo eso, como en el afán de sacar a toda esa gente de ahí, ver si habían más pistas, y como la gente pues se quedaba sin hogar, se los llevaban, los procesaban y comenzaban a interrogarlos frente al caso y como que saber información más clara. En la mente de Elliot Ness, él decía que hizo esto para varias cosas, para buscar pruebas y 2, para proteger a estas personas. Puede tener sentido, pero yo no lo hubiese ejecutado de esa forma en lo absoluto, pero él decía que como estas personas eran las principales víctimas de este asesino, pues si quemaba todo ya él no iba a tener gente que encontrar allí, entonces pues las estaba salvando. Y aparte, esta fue una movida inteligente, pero lo que les digo, yo no la ejecutaría de esa forma. Él también quiso atrapar a todas estas personas pues de la calle o tenerlas como en su control para poder tomar sus huellas, porque como saben muchos eran migrantes o muchos eran pues personas que siempre vivieron en la calle y nunca se hicieron un registro, entonces la policía quería tener sus huellas en caso
tal de que los asesinaran y ellos tener información de quiénes eran. Claramente por estos hechos, Elliot fue súper criticado, que es obvio, yo también lo criticaría y a día de hoy lo critico, porque pues fue como un acto en afán de tratar de descubrir algo que realmente no dio frutos. Esto no ayudó en lo absoluto en la investigación, solo creó como miedo y aparte como rabia de esta gente, pues porque le quitaron lo poco que tenían. Este hombre que mató como si nada y no tiene también como una respuesta certera. Elliot no logra resolver el caso y su reputación queda manchada para siempre. O sea, él nunca, a pesar de que fue de los agentes más importantes en la historia, pues termina dañando su reputación a tal punto de que él ya no puede volver a hacer eso. Eventualmente se dice que cae en el alcoholismo y pues termina su carrera sin saber que eventualmente le harían películas y sería muy famoso. Y él muere también a una edad temprana, muere a los 57 años, o sea, estaba súper joven. Pero Elliot, tiempo después, ya cuando todo esto pasó y cuando está finalizando de alguna forma esa investigación que no llegó a nada, confiesa que él había hecho algo particular y que él creía saber quién era el culpable. Este hombre comenzó a sospechar fuertemente de un doctor llamado Francis Sweeney. Les voy a hablar un poco de Francis Sweeney. Francis Sweeney nace el 5 de mayo de 1894. De él se sabe que se graduó de la Facultad de Medicina en el año de 1928 en San Luis y se convirtió eventualmente en uno de los residentes de un hospital llamado St. Alexis en esta zona, en Kingsbury Run. La gente que lo conocía decía que era un hombre súper apasionado por lo que hacía, le encantaba la ciencia, le encantaba la medicina, se metió en ese mundo de manera como profunda y era como lo que más le movía. Pero que a pesar de todo, si alguien cercano a él estaba herido, enfermo, buscaba ayudarlo inmediatamente. O sea, tenía como un buen corazón, se puede decir. Y la verdad, era muy respetado, muy querido, las personas confiaban en él. Y eventualmente él se convirtió, hizo como una especialidad en temas de cirugía. Durante todo este proceso, él conoce a la que sería su esposa, con la que tendría 2 pequeños hijos, y pues se sabe que para la Primera Guerra Mundial él sirvió como cirujano, ayudó muchísimo a la gente de la Primera Guerra y también se especializó en la parte de amputaciones. O sea, él era el que ayudaba a muchos de esos procedimientos durante ese periodo de tiempo. Pero había algo triste en la vida de Sweeney, y es que él provenía de una familia, genéticamente hablando, ya de ADN, que tenía tendencia a problemas mentales, a psicosis y al alcoholismo. Y eventualmente después de la guerra, después de pronto de también quedar un poco marcado por todas estas cosas que tuvo que ver y hacer, se le despierta como ese lado genético heredado y comienza a tener esa tendencia al alcoholismo, se le aviva la psicosis e incluso es ingresado en varias ocasiones al hospital para tratar ese problema de alcoholismo. Esto no ayudó mucho, su matrimonio empeoró, perdió a toda su familia, su carrera también se desintegró de una forma u otra, comenzó a ser abusivo con su familia, a golpearlos, a tratarlos mal y pues eventualmente su esposa se fue y pues lo sacaron también del hospital donde estaba trabajando. Curiosamente, cercanos a esa época es donde comienzan a ver las primeras víctimas de esto, de este caso. Y pues toda esta tristeza, todo ese dolor lo llevó a frecuentar el barrio que era Kingsbury Run. Se la pasaba allí también pues tomando un poco con la gente. Él vivía de cierta forma como de algunas pensiones que le daba el gobierno por todo esto que él había vivido. Era una vida donde él conocía perfectamente a toda la gente de Kingsbury Run. Y es ahí donde eventualmente entra Ness a sospechar de él, como que conoce esa historia, conoce quién era Frank Sweeney y pues tenía muchas cosas de sentido. O sea, para él Sweeney, la persona perfecta que había cometido estos crímenes, doctor, sabía de amputaciones, con problemas mentales y con unas víctimas que no escogía específicamente, había de todo tipo de gente. Y es ahí donde él confiesa que un día tomó a Sidney, secuestró más a Sidney y se lo llevó a un hotel en donde lo tuvo encerrado por 7 días. Él encontró a Sweeney, pues lo encontró en un estado de ebriedad como era normal y se lo llevó al hotel en donde lo mantuvo encerrado estos días, pero los 3 primeros días tuvo que esperar a que se le bajara la borrachera. O sea, así de borracho estaba que tuvo que esperar 3 días a que estuviese consciente para él poder hablar con él. El resto de días, los otros 4 días, fueron él sacándole como la confesión de lo que había hecho. Y pues esto no lo contó
hizo Ness en su momento, porque esto pues es ilegal, o sea, no estaba dentro de los protocolos de la policía hacer esta investigación y por eso de una u otra forma no la pudo mostrar porque lo estaba haciendo de la forma incorrecta. Y pues Ness vive un infortunio muy grande, y es que pues tras todo este interrogatorio donde él dice este hombre tiene sentido que sea el asesino, él encuentra algo muy particular, y es que Sweeney vivía en Kingsbury Run y aparte de eso tenía un amigo que tenía una funeraria, y en la funeraria pues tenían su morgue. Entonces, para él le hacía sentido que pudiera asesinar a la gente allí. Nadie sospecharía. Todo el día llegan cuerpos. Yo traigo acá mis cuerpos y hago lo que puedo. Además, ustedes saben que en estas morgues y bueno, donde arreglan a los muertos también, les sacan la sangre y tienen esas bandejas y esos dispositivos perfectos para filtrar todo eso. Así que para él era como, acá está toda la evidencia. O sea, este hombre es la persona. No le pudo hacer un cateo en su casa por lo mal que estaba haciendo el proceso. Y pocos días después de estas entrevistas, Sweeney se tiene que internar nuevamente por sus problemas, pero esta vez lo internan en un hospital psiquiátrico del cual nunca vuelve a salir. Él comienza a sufrir demencia y no logran hacer nada con Sweeney. Eventualmente él muere pues por su psicosis y pues todos los problemas que tenía. Y Ness nunca logra comprobar que Sweeney para él era el culpable de los hechos. Pero pasó algo muy curioso, y es que Sweeney durante todo este tiempo que siguió pues viviendo dentro del psiquiátrico le mandaba cartas a Ness burlándose de él, provocándole, diciéndole como que nunca lo iba a poder atrapar y pues mostrando de alguna forma u otra que él era el culpable. Para ese momento, con todo lo que había hecho Ness, con haber quemado las cosas, con no haber dado con un culpable real, sí, perder su reputación y eventualmente morir, pues el caso queda sin resolver. A día de hoy no se tiene idea de quién estaba detrás de los asesinatos. Para mí, honestamente, creo que Sweeney era la persona que cometió estos crímenes. O sea, tenía todo, ¿saben? Tenía todo. El man tenía también ese trato con la funeraria, pero pasó algo muy particular. Es que Ness también no insistió en continuar esto porque descubrió que Sweeney era familiar de un político muy importante en esa ciudad en ese momento. Y dice que ahí fue cuando decidieron frenar la investigación. Y Ness dijo, no me puedo meter por acá, baila. O sea, como que sé quién es el culpable, tengo las pruebas, pero no puedo hacer nada porque pues este hombre es familiar de alguien muy influyente que puede acabar también con mi carrera. Si ya la tenía como medio en el borde, pues terminó básicamente todo peor, como que no pudo hacer más la investigación. Y todo eso, lo que les digo, lo llevó a un alcoholismo también, terminó muriendo a la edad de 57 y no se descubrió quién estaba detrás de todos estos crímenes. Incluso es bastante curioso porque apenas Sweeney ingresa al hospital psiquiátrico, cesan los crímenes. Es muy curioso. O sea, entonces yo digo, para mí Sweeney era la persona, o sea, estoy casi segura, algo me lo dice, de que esta persona pues era el culpable. Siento que fue como una gran serie de eventos desafortunados, pero pues también no comparto las formas en que Ness trabajaba, era demasiado drástico y todo lo que hizo con las pobres personas que no tenían nada que ver de quemarles sus casas fue pues bastante terrible. Nunca más se volvió a ver un crimen parecido. Sin embargo, una postal que le llegó a Ness mucho tiempo después decía que él se había mudado para California, como que el asesino se había mudado a California. Esto para algunos cobraba sentido porque no sé si recuerdan también, este es uno de los casos más famosos del canal, seguramente les traerá flashbacks a muchos como a mí. Para esta época ocurrió un crimen muy famoso en California, el de la Dahlia negra, quien la encontraron en una situación muy similar. A pesar de que la Dahlia sí tenía cabeza, la mutilación y todo fue muy similar. Entonces hay personas que piensan que él sí se mudó a California y que pues ella fue de sus últimas víctimas, pero pues no se sabe. Ustedes saben que el caso de la Dahlia negra o Elizabeth Short no se resolvió y nunca se supo quién estaba detrás de eso, pero pues algunos atribuyen al asesino de los torsos a la persona que mató a la Dahlia. Pero hay personas que no le hacen sentido porque dicen que eso fue más o menos una década después de que ellos recibieron esa carta donde él había dicho que se había mudado, y para muchos eso era como una carta de alguien que quería pues bromear, pero no el asesino real. Lo que les digo, a día de hoy el caso no se ha resuelto, es un caso que sigue como
como la duda de quién está detrás de esto, pero pasó algo muy interesante en agosto del año pasado, y es que exhumaron a los cuerpos de algunas de las víctimas para hacer estudios de ADN. Ustedes saben que ahora el ADN es lo máximo y de verdad se han resuelto varios casos, ya hemos hablado de varios en esto, pero se han resuelto varios casos frente a asesinos y cosas que ocurrieron en esa época y que no se había la tecnología, y pues ahora se está haciendo pues la investigación respectiva por parte de una organización llamada Dewey Project. Ellos son una organización sin fines de lucro que actualmente pues trabajan directamente con la oficina forense y el condado para tratar de saber si Sweeney, si era la persona o quién estaba detrás de esto, y pues probablemente encontrar alguna línea de descendientes que existan, no se sabe, respecto al cometió estos terribles crímenes. Ellos, respecto a la investigación, dijeron: descubriremos quiénes son las coincidencias relativas del ADN, construiremos sus árboles, encontraremos esos ancestros comunes y luego construiremos hacia adelante o tal vez miraremos un poco hacia atrás para ver quién es el individuo no identificado. Se me hace muy interesante el estudio. Esto pues sí es algo que se puede tardar un buen tiempo, así como ocurrió ahorita con Jack el Destripador, pero pues siento que tienen bastante información. Como les dije, pues el museo a día de hoy creo que todavía existe, entonces pues hay mucha información que se puede tomar de todas esas piezas que ellos guardaron durante tanto tiempo, y pues probablemente saber si tiene que ver con este señor que Ness pensó o no. Yo la verdad le doy el beneficio de la duda porque Ness era un tipo súper inteligente, o sea, él sabía cómo conseguir cosas, pero siento que ejecutó todo muy mal. Pero yo creo que él tenía razón. ¿Ustedes qué piensan? O sea, siento que Sweeney tenía todo el perfil de ser la persona, pero pues no se sabe a día de hoy. Pero bueno, chicos, hasta aquí nuestro caso vintage de la semana, bueno, del mes, del año, no sé. De verdad me parece muy interesante, a mí me encantan estos casos y que involucren como otras cosas inconscientemente. Díganme si en algún momento quieren que les haga también el caso de los Intocables, creo que es una historia bastante interesante. Y pues ya, si les gustó mucho, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué piensan, qué sienten con esta historia. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.